Se puso en funcionamiento la planta de gas para Arroyito, beneficiando a 150 familias y con una inversión de 3 millones de pesos. Su gobierno responde. Jorge Zapag, gobernador. Muy buenas noches, Opinión Propia Televisión, a través del canal cultural de Centenario. Y en esta vamos a darle un poco de espacio a lo que ya nos ha mostrado la realidad en cuanto a las elecciones internas, una vez más. Es un hábito en el partido provincial. Algunos otros en otro momento lo han intentado, pero todavía parece ser que están esperando, supongo yo, algunos, la gran experiencia que va a significar las PASO. Pero, mientras tanto, hay elecciones internas y a propósito de ello, se viene otra etapa política en todo el país, pero por supuesto aquí en la provincia, y ya se han escuchado algunos comentarios respecto a postulaciones, respecto de candidaturas, sobre todo para el caso de legisladores nacionales. Vamos a hablar sin mencionar personas, para que esto no se matice con parcialidades individuales, sino prefiero ir a la concepción de este tema que indudablemente nos ha dejado, digo nos porque hay afiliados y ciudadanos sin afiliación que pueden participar en las internas de los partidos políticos, tal el caso del Movimiento Popular Neuquino como de cualquier otro, porque así es la norma, así se viene, decía, para el orden nacional poco antes de las nacionales de octubre. Y yo soy partícipe de las elecciones internas, de hecho actué bastante en ese sentido por allá por 1985, precisamente para quienes me conocen, dentro del Movimiento Popular Neuquino, de modo tal que hay una historia importante, no me refiero a la personal sino a la institucional, que da cuenta de este procedimiento. Pero no hay que abusar del ejercicio cuando realmente los actores no tienen, no digo las condiciones personales, pero cuando de elecciones se trata hay que contar los votos, fundamentalmente. Más allá de que los avales o la cantidad de avales es benigna y no es muy difícil para que esté en la actividad sociopolítica obtenerlos, llegado el momento de las elecciones internas, decía, se cuentan los votos. Y antes de tomar esa decisión, que en realidad es un gran desafío propio para los allegados y, por qué no, para la institución, dentro de la cual, tal o cual, se manifiesta, se expresa, se mueve, se autoproclama o acredita respaldo y, en definitiva, va a enfrentar una elección que, de no tener un resultado favorable, obviamente lo va a dar por perdidoso. Y a la hora del triunfo hay uno solo, o una sola boleta, o un solo sector. No todos tienen la misma cantidad de votos o adhesiones en consecuencia, o viceversa. Y por ende habría que analizar detenidamente si hay tantos candidatos para los cargos que se vienen, los cargos por lograr, que se trata de, por ejemplo, las senadurías nacionales o las diputaciones. No son tantos los cargos y tal vez sería necesario que se conversara primero entre los que saben hasta dónde les da el cuero, hasta dónde llega su caudal político y hasta dónde realmente están en condiciones de ocupar ese cargo y desempeñarse con dignidad, con nobleza, defendiendo los intereses de la ciudadanía y de la provincia del Neuquén. Tal vez lo mejor para redondear sería, no digo una mesa cerrada o en un cuarto decidirlo, pero realmente discutir cuáles son las condiciones características, insisto, de cada uno y tal vez evitar una interna que lastime y ponga en mala posición a más de uno por no tener los votos suficientes. Opinión propia. Obras en toda la red vial provincial. Mejoras en las rutas 40, 234 y 237 con una inversión de 392 millones de pesos. Su gobierno responde. Jorge Zapag, gobernador.